10.000 muertos, 1 de cada 200 gazatíes asesinados, un niño palestino masacrado cada 10 minutos durante un mes. La respuesta de la señora von der Leyen a este cementerio de niños es decirle a Israel que evite a los civiles y que sea lo más selectivo posible. Eso demuestra una gran audacia. Ni siquiera puedes pedir que se detenga. No puedes ni pedir un alto al fuego. Claro que no puedes. Estos crímenes contra la humanidad se están cometiendo con tus armas, en tu nombre. Te pusiste del lado de Israel hace un mes y dijiste que estarías con ellos ahora y en los días venideros. Así que no vengas aquí intentando limpiar la sangre con preocupaciones tardías. No es solo un genocidio de Israel, es tuyo, y La Haya no es suficiente para ti. Bienvenidos, todos, a una edición especial del diario mensual. Seguimos a los parlamentarios de la UE Claire Daly y Nick Wallace en su misión de hablar con sensatez en una institución sin sentido. Hoy, quiero mostrarles sus discursos en los siempre vacíos salones del Parlamento de la UE. Abordan el genocidio de Israel contra los palestinos durante las primeras 6 semanas de este crimen contra la humanidad. Es una vista tan triste escuchar a estos dos héroes decir lo que todos sabemos. El resto de los políticos están ausentes o apoyan proactivamente el genocidio. Pero que nadie diga jamás que no lo sabían o que era difícil pronunciarse. Ellos son los que se atreven a hablar. Si tan solo el colectivo criminal de Occidente tuviera oídos para escuchar. Cuando los países poderosos se niegan a mostrar respeto por el derecho internacional, los menos poderosos sufren las consecuencias. Según cifras de la ONU, 545 niños fueron asesinados en Ucrania en 500 días de guerra. Los informes que llegan desde Gaza ahora dicen que más de 1,000 niños han sido asesinados en 10 días por el estado de apartheid de Israel. Más de 1,000 niños en 10 días. El presidente de la Comisión Europea y el presidente del Parlamento fueron a Israel para dar su apoyo al ataque israelí contra los palestinos. Este ataque ha tomado la forma de un genocidio contra civiles inocentes atrapados en una prisión al aire libre llamada Gaza. La lista de crímenes de guerra de Israel crece por minuto. Incluye un asedio completo, incitación al genocidio, expulsión forzada, castigo colectivo y bombardeo aéreo desproporcionado de la población civil. Este bombardeo apunta a estructuras civiles, hospitales y trabajadores humanitarios. Al ofrecer un apoyo incondicional a esta brutalidad colonial groseramente desproporcionada, los líderes y políticos de la UE se han hecho cómplices de los crímenes de guerra israelíes. ¿Le importa a la UE los derechos humanos de los palestinos? Gracias, presidente. Llevo 40 años en la política y nunca había visto algo como lo que está ocurriendo en Gaza. Está sucediendo a plena vista del público mientras el mundo observa. Han sido 10 días de bombardeos incesantes. En una semana, el gobierno israelí ha asesinado a 1 de cada 1000 personas. Han hecho declaraciones abiertas de asedio. Solo quedan 24 horas de combustible, electricidad y agua. Están infligiendo castigo colectivo a personas inocentes. Todas estas acciones son ilegales y constituyen crímenes de guerra. Cuando la UE debería haber estado abogando por un alto al fuego, el cumplimiento del derecho internacional y la protección de los civiles, Ursula von der Leyen aterrizó en Tel Aviv. Estuvo allí para una oportunidad fotográfica mientras se preparaban lo que podría describirse como un genocidio. Dijo que Europa está con Israel ahora y en los días venideros. ¿Cómo se atreve? No tiene autoridad en asuntos de relaciones exteriores. No habla por mí, por Irlanda, ni por los ciudadanos de Europa. Nosotros abogamos por la paz y la justicia para el pueblo de Palestina. Abogamos por el cumplimiento del derecho internacional. Ya es hora de que esta mujer abandone el escenario. Es hora de que se vaya. Y para la coordinación internacional de lo penal. El debate está cerrado. Voté en contra de esta moción. Después de una semana de horror en Gaza, con la UE sumergiéndose de cabeza, cubriendo nuestro Parlamento con la bandera israelí, ayudando y siendo cómplice de crímenes de guerra, incluyendo el bombardeo de un hospital. Y aún así, nos resulta imposible decir que las vidas palestinas importan.
Seguimos privilegiando una categoría de víctimas sobre otra. Hablamos de la situación humanitaria en Gaza, pero ¿por qué hay una crisis humanitaria? ¿Es un desastre natural? ¿Quién cortó el agua, el combustible y la electricidad? ¿No estamos seguros? ¿Quién está bombardeando a civiles palestinos? ¿No lo sabemos? ¿Crees que podríamos mencionarlo? Hay un crimen que se está desarrollando en Gaza ahora, como no hemos visto desde la década de 1940, y estamos metidos hasta el cuello. Estamos viendo a Israel asesinar a civiles palestinos y prepararse para conducir a millones de ellos al desierto del Sinaí para anexar y colonizar su tierra. Es otra Nakba, es un crimen contra la humanidad. No es una crisis humanitaria. La UE nunca superará esta vergüenza. ¡Viva Palestina! ¡Viva Gaza! Votamos en contra porque no pide un alto al fuego y no trata a las víctimas por igual. Lo que hizo Hamás el 7 de octubre fue un brutal acto de terrorismo. ¿Por qué a nuestros líderes de la UE les resulta tan difícil calificar las actividades de Israel como terrorismo? ¿Por qué son tan reacios a decir que Israel es un Estado terrorista? ¿Por qué dudan tanto en decir que Israel se comporta como un Estado de apartheid y se niega a respetar el derecho internacional? ¿Por qué la UE todavía llama a Israel su socio afín? ¿Cómo podemos considerar este régimen brutal y sin ley nuestro socio afín? La verdad es que la Unión Europea ha sido cómplice de los crímenes de guerra que Israel ha estado cometiendo contra los palestinos durante años. No habrá justicia para los palestinos mientras Estados Unidos y la UE continúen apoyando el terrorismo de Estado de Israel. Ha pasado un mes desde que comenzó el implacable asesinato masivo de palestinos en Gaza. No es una espiral de violencia, Frau von der Leyen. Es un genocidio, declarado abiertamente y ejecutado por el Estado de apartheid de Israel. Inanición, bombardeos, hospitales, ambulancias, periodistas, corredores humanitarios, 10,000 muertos, 1 de cada 200 gazatíes asesinados, un niño palestino asesinado cada 10 minutos durante un mes. Y la respuesta de Frau von der Leyen a este cementerio de niños es decirle a Israel que evite a los civiles y sea lo más preciso posible. Eso demuestra tener mucho descaro. Ni siquiera puedes pedir que se detenga. Ni siquiera puedes pedir un alto al fuego. Claro que no puedes, porque estos crímenes contra la humanidad se cometen con tus armas, en tu nombre. Te pusiste del lado de Israel hace un mes, y dijiste que estarías con ellos ahora y en el futuro. Así que no vengas aquí tratando de lavar la sangre con preocupaciones tardías. No es solo el genocidio de Israel, es el tuyo, y La Haya no es suficiente para ti. Next speaker. Over 4,000 children have been killed by the colonial Israeli. Más de 4,000 niños han sido asesinados por el régimen colonial israelí en un mes. 8 veces más niños han sido asesinados en Gaza en un mes que en toda la guerra de Ucrania. 8 veces más. Y los líderes de la UE todavía hablan sobre el derecho de Israel a defenderse. Pero, ¿es bombardear hospitales e iglesias defenderse? ¿Es bombardear campos de refugiados defenderse? ¿Es masacrar a 4,000 niños defenderse? ¿Dónde han ido? Más de 10,000 civiles han sido asesinados en Gaza con armas de la UE y Estados Unidos. La supremacía blanca europea no conoce límites. Se está llevando a cabo un genocidio por un régimen israelí de apartheid de extrema derecha, y lo están haciendo con nuestro apoyo incondicional. Los líderes de la UE ni siquiera pueden pedir un alto al fuego. No pueden mencionar las palabras condenar e Israel en la misma oración. ¿Cómo diablos va a hablar la UE sobre derechos humanos en cualquier lugar de nuevo? Gracias, presidente. Necesitamos hablar sobre Israel. Joe Biden dice que si Israel no existiera, Estados Unidos tendría que inventarlo. Y tiene razón, es un Estado comprometido en asegurar la inestabilidad en la región y los objetivos geopolíticos de Estados Unidos. En el último mes, ha bombardeado Palestina, Líbano, Egipto y Siria, mientras afirma ser la víctima.
Ha ocupado partes de estos países y los ha bombardeado tan a menudo que ni siquiera lo mencionamos generalmente. Como resultado, hemos llegado a un punto en el que los niños están siendo masacrados a una escala sin precedentes. Miles de niños están envueltos en sudarios ensangrentados. Hay niños bajo los escombros, mutilados y aterrorizados. Están cegados por agentes químicos, anhelando comida y agua. Los niños gritan sobre los cuerpos de sus padres muertos, llorando: «Mamá, mamá, despierta, despierta». Nunca pensé que vería tales escenas. Los gobiernos occidentales pueden continuar protegiendo a Israel, pero la gente en todas partes lo ve por lo que es, incluidos muchos judíos. El proyecto sionista ha terminado. Se construirá un nuevo Medio Oriente de paz y justicia. Thanks very much, President. Muchas gracias, señor presidente. Probablemente nunca ha habido un momento en el que el derecho internacional y el respeto hacia él hayan parecido tan cruciales. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema significativo. Tuvimos razón al condenar la invasión de Rusia a Ucrania porque violó la soberanía de una nación. No obstante, no creo que estuviéramos en lo correcto al gastar miles de millones para asegurar que el conflicto continuara. Nuestra inconsistencia al abordar el derecho internacional está socavando la credibilidad de la UE. No objetamos, y de hecho apoyamos, guerras de agresión en Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yemen y ahora Palestina. En cuanto al derecho internacional, se ha utilizado el castigo colectivo para cortar el agua, el combustible y los alimentos. Han bombardeado áreas hasta convertirlas en ruinas. Han matado a 4,000 niños y 10,000 civiles. ¿Y saben qué? Hemos sido incapaces de condenar a Israel. ¿Cómo podemos volver a hablar alguna vez del derecho internacional? Talk about international law again. Und damit kommen wir